¿Alguna vez has oído hablar de André el Gigante? En este video conocerás toda la historia de su corta vida, así como cómo vive hoy su hija. Y si realmente es tan gigante como su padre. La infancia del gigante. André René Roussimoff nació el 19 de mayo de 1946 en el pequeño pueblo francés de Coulommiers, en una familia de emigrantes búlgaro-polacos, un año después del final de la Segunda Guerra Mundial. Era el tercer hijo en una familia numerosa y creció en una granja junto con sus dos hermanos, Antoine y Hulk, así como con sus hermanas Helen y Morissette. André no siempre fue de gran estatura. En su infancia era un niño completamente normal, sin nada que lo destacara. Sin embargo, a los 12 años había crecido tanto que no cabía en el asiento del autobús escolar. Los padres no veían nada malo en la gran estatura de su hijo, porque con esas dimensiones André podía ayudar más eficazmente en las tareas del hogar. André quería aprender a tocar la guitarra, pero al final no pudo realizar su sueño, debido a sus dedos demasiado grandes y gruesos. Tampoco fue aceptado en el ejército francés debido a la comisión médica, donde le dijeron que era demasiado grande y no había una forma adecuada para él. A los 17 años ya medía 190 centímetros y pesaba 130 kilogramos. A esa edad, André decidió dedicarse a la lucha libre, que en ese momento se estaba volviendo muy popular. El comienzo de la carrera. Después de mudarse a París, André decidió cambiar su vida y consiguió un trabajo a tiempo parcial como cargador. Paralelamente, comenzó a entrenar para realizar su sueño de convertirse en un luchador famoso. Actuaba bajo el seudónimo de Jean Ferré y colaboraba con el promotor Frank Valois. Él organizaba, para él, combates en Francia, Reino Unido, Australia y países africanos. André participaba constantemente en combates y cada vez vencía a sus oponentes. Sus características físicas únicas no dejaban a los rivales ninguna oportunidad. Fue allí donde al monstruo Roussimoff, como llamaban a André, lo notó el luchador de origen franco-canadiense Edouard Carpentier. Él presentó argumentos convincentes que permitieron a los padres del chico dejarlo mudarse a Canadá, ya que le esperaban grandes perspectivas. En 1970, Roussimoff se fue a Japón, donde por primera vez se hizo conocido bajo el nombre de monstruo André. Durante los exámenes médicos en Japón, le diagnosticaron acromegalia. Esta enfermedad se caracteriza por una producción excesiva de la hormona del crecimiento, que no se detiene incluso después de alcanzar la madurez. Como resultado, el tamaño del cuerpo de una persona aumenta. Problemas similares tuvieron luchadores y actores conocidos como Igor Vovkovinsky, Big Show y Giant González. Dos de ellos murieron antes de llegar a los 50 años. Los médicos advirtieron a André que sin cirugía podría no llegar a los 40 años, pero el luchador temía perder lo que lo había convertido en una estrella, sus destacadas características físicas. Decidió aceptar su destino y vivir tanto como le fuera posible. Popularidad y actuaciones en el cine. André eligió el seudónimo El Gigante y comenzó a colaborar con una promoción de lucha libre estadounidense. En el ring, se presentó ante el público como un gigante invencible. Su rivalidad con Johnson Studd y Killer Khan atrajo la atención de los espectadores. Lo llamaban la octava maravilla del mundo. Con Hulk Khan, el gigante tuvo dos combates. En 1987 sufrió una derrota, pero al año siguiente obtuvo una victoria, ganando grandes premios. Debido a su enfermedad progresiva, a André le resultaba cada vez más difícil mantenerse en el ring. Por eso, a menudo lo invitaban a participar en espectáculos por equipos. Paralelamente a su carrera deportiva, André actuó en el cine. El público lo recuerda por sus papeles como Néstor Vargas en Zorro y de Goto en Conan el Destructor. Pero el personaje más querido del actor fue Fezzik en la película de cuento de hadas La Princesa Prometida. En la película, el gigante debía atrapar en sus brazos a la heroína Robin Wright, pero debido a una operación de columna que había tenido, tuvo que usar un arnés de seguridad. Sin embargo, esto no arruinó en absoluto la impresión de la película. La enfermedad de los huesos le causaba sufrimiento que intentaba mitigar con alcohol. Por esto se le otorgó el título no oficial de El Mayor Bebedor. Sus amigos decían que André podía beber entre 119 y 156 latas de cerveza en una noche. El Gran Bebedor. En Canadá, André se ganó el apodo de Sandro el Gigante, que lo acompañó hasta el final de su vida. Lograba victorias y avanzaba rápidamente en su carrera. En 1974, entró en el libro de récords Guinness como el luchador mejor pagado de esa época. Sin embargo, a sus espaldas lo llamaban el mayor bebedor del mundo. El apodo no era casual. Pocos podían presumir de ser capaces de beber 42 litros de cerveza en 6 horas. En uno de los documentales, dos conocidos de André confirmaron que lo vieron personalmente beber más de 73 litros de cerveza en una sola noche. Quizás
El episodio más famoso de la carrera de André como bebedor fue la noche en que, sentado en el vestíbulo de un hotel, bebió 127 latas de cerveza y se quedó dormido justo en la mesa. Los empleados del hotel intentaron mover al gigante de su lugar, pero al final se vieron obligados a dejarlo sentado, allí donde estaba, hasta que André se despertó solo a la mañana siguiente. No como los demás. El documental, filmado en 2018, arrojó luz sobre las razones por las cuales André eligió ese estilo de vida. Resulta que él constantemente experimentaba dolor, especialmente en la espalda y las rodillas. Sus articulaciones no soportaban el enorme peso y altura. Los problemas de André se podían resolver parcialmente con una operación en la glándula pituitaria. Esto permitiría detener el crecimiento y dar al cuerpo la oportunidad de adaptarse por sí mismo o con la ayuda de operaciones adicionales. Sin embargo, André se negó categóricamente a esta idea. Toda su carrera, toda su vida se basaban en el hecho de que era tan enorme y someterse a una operación para detener su crecimiento le parecía una decisión completamente incorrecta. El dolor constante, a veces insoportable, no era el único problema. André, todo el entorno estaba adaptado para personas de menor tamaño. Viajar en un automóvil normal era imposible, entrar en un ascensor era problemático. André tuvo que construir una casa donde todo, desde los marcos de las puertas hasta los muebles, estaba hecho a medida para sus gigantescas dimensiones. André necesitaba ropa y calzado hechos a medida. Los talleres se esforzaban por tener en cuenta la gran carga sobre los pies de una persona tan alta y pesada. Durante los vuelos, André tenía que ocupar 2 asientos, y usar el baño a bordo del avión era imposible para él. No cabía en el cubículo. Para encontrar una solución, la tripulación tenía que cubrir a André con una tela y proporcionarle un cubo para que pudiera ir al baño sin levantarse del asiento. Estos momentos no contribuían mucho a su confianza en sí mismo. El constante recordatorio de que era diferente a los demás lo hería. Por un lado, toda su carrera se basaba en esa diferencia, pero por otro lado, el recordatorio diario de que no había lugar para él en el mundo común. Esa dualidad constantemente empujaba a André hacia el alcohol como la única forma de desconectarse de la realidad. Así pensaban sus amigos. Una muerte prematura. André el Gigante, el luchador mejor pagado del mundo, estaba rodeado de destacados atletas y actores. Entre sus amigos estaban Muhammad Ali, Arnold Schwarzenegger y Peter Maivia, el abuelo de la estrella de Hollywood, Dwayne Johnson. El deportista falleció el 27 de enero de 1993 en un hotel a donde había llegado para el funeral de su padre. La causa de la muerte fue insuficiencia cardíaca. Su cuerpo ya no podía soportar la carga con un peso de 255 kilogramos y una altura de 224 centímetros. El luchador terminó su carrera en 1992 y ya no competía en el ring. La familia quería enterrar al gigante junto a su padre, pero según el testamento, el cuerpo fue cremado y las cenizas esparcidas en el rancho del luchador en LRB. Allí, a André le encantaba pasar el tiempo, dedicándose al cuidado de los animales y jugando con su perro favorito. Después de la muerte de André el Gigante, toda su fortuna pasó a su hija Robin. En vida, el luchador tuvo poco contacto con ella y en general no quería reconocerla, ya que nunca estuvo casado con su madre. Vida personal. De la vida personal de André el Gigante se sabe poco y nunca contrajo matrimonio oficial. Sin embargo, tiene una hija con Gene Christensen, Robin Christensen Rosimov. André, quien sufría de adicción al alcohol, pasó un breve tiempo con Gene, una exmodelo que luego trabajó como periodista. Su unión resultó ser inestable y no está claro si se casaron oficialmente. Aunque hay información sobre la realización de alguna forma de ritual de boda, no hay confirmación legal de esto. Probablemente se separaron mucho antes del nacimiento de su hija en común, cuyo nacimiento fue una sorpresa para ambas partes. Gene compartió sus recuerdos con un reportero a principios de 1980, de la década de 1990, contando que creía que su pareja era infértil. André inicialmente negó su paternidad y se necesitó un análisis de sangre para confirmar su relación con el nacimiento de la niña. Posteriormente comenzó a pagarle a Gene una pensión alimenticia de $750 mensuales, que luego aumentó a $1,000. Robin Christensen Rosimov nació en 1979. A pesar del reconocimiento de Robin, el famoso padre rara vez mantenía contacto con su hija y brindaba ayuda material de manera bastante modesta. Según Gene Christensen, para cuando Robin tenía 12 años, había visto a su padre solo 4 veces. Una vez cuando era bebé, la segunda vez a la edad de aproximadamente 1 año y medio, la tercera vez a los 4 años y la última vez en noviembre de 1991, donde el encuentro duró solo 5 minutos. Al crecer, Robin se daba cuenta de que su famoso padre seguía siendo prácticamente un desconocido para ella. En una de las entrevistas señaló:
Es como si fuera mi padre, pero al mismo tiempo no lo es, ¿entienden? Al hacerse mayor, Robin continuó teniendo sentimientos encontrados hacia su padre. Ella intentaba saber más sobre él hablando con colegas luchadores, pero, como admitió en una conversación con CBS Sports en 2015, si no perteneces a esta industria, es extremadamente difícil obtener sinceridad. A pesar de esto, Robin consideraba la posibilidad de que, si André hubiera vivido más tiempo, su relación podría haber sido más cercana. Sin embargo, a pesar de todo, André se aseguró de cuidar a su hija en su testamento, dejándole una parte significativa de los ingresos de las ventas de sus productos, de los cuales ella sigue beneficiándose hasta el día de hoy. En cuanto al parecido físico de Robin con André, es evidente. Ojos pequeños, una barbilla masiva y pómulos fuertes. Los signos de gigantismo también se reflejan en su apariencia. La altura de Robin es de 180 centímetros y su peso supera los 100 kilogramos. Hoy en día, Robin es conocida bajo el apodo de la hija de André el Grande, que adoptó al continuar el camino de su padre en la lucha libre. Trabajando en la misma promoción, gana alrededor de $500,000 anualmente. Sin embargo, a diferencia de su legendario padre, Robin no evita tanto el contacto con la prensa. Mantiene su vida personal en estricto secreto y se sabe que nunca se ha casado. En 2024, Robin celebró su 45 cumpleaños y disfruta de la vida. Valora la libertad y viaja con frecuencia, ignorando los estándares sociales. ¿Una película en memoria de su padre? Según la publicación CBS Sports, Robin participa activamente en todos los proyectos relacionados con el uso del nombre o la imagen de su padre, André el Gigante, ya sea en videojuegos o productos. En 2017, Robin asistió a un evento de WWE, SmackDown, donde se reunió con Natalya Neidhart, hija de uno de los antiguos rivales de André, Jim Neidhart. En una entrevista con Sports Illustrated en 2020, Robin habló sobre el trabajo cinematográfico más conocido de su padre. Ella confesó que se enteró por primera vez de su participación en la película La Princesa Prometida de 1987, al verlo en pantalla como el gigante Fezzik. Cuando mi mamá me llevó a ver esa película, todavía recuerdo el momento en que decidieron secuestrar a Buttercup. Entonces exclamé: «Ese es mi papá», recordaba Robin. Su padre estaba increíblemente orgulloso de ese papel. De alguna manera, él se encarnó a sí mismo en ese personaje. Era tan amable, cada uno puso tanto de su alma en su trabajo, y eso era evidente. Además, Robin mencionó que su padre colaboró con actores tan talentosos como Mandy Patinkin y Cary Elwes, quien posteriormente la invitó a una proyección de la película en Brooklyn. De todas las personas con las que trabajó en el mundo de la lucha libre y la industria del cine, Cary fue con quien me resultó especialmente agradable hablar sobre mi padre. Compartió Robin con CBS Sports. Cuando Pono se estrenó el documental André el Gigante, Robin dio varias entrevistas. En particular, expresó la esperanza de que la película ayude a los fanáticos a comprender mejor qué tipo de persona era su padre, no solo como André el Grande, sino también simplemente como ser humano. Esa personalidad nunca tuvo mucho significado para mí, decía Robin. Cuando lo veía, él era mi papá, ya que lo observaba fuera del ring. No seguía los combates, pero lo veía entre bastidores. Por eso lo veía antes y después, pero no durante. Realmente era un gigante amable. Robin Christensen Rusimov se convirtió en una verdadera continuación de André el Gigante a pesar de sus complicadas relaciones durante su vida. Nadie está a salvo de cometer errores. Y tal vez ahora, mirando desde el cielo a su hija, él realmente se siente orgulloso de ella. Escriban en los comentarios qué piensan sobre esta historia. ¿Es correcto que Robin siguiera los pasos de su padre? Eso es todo por hoy. Buena suerte a todos y adiós.